Quiero hacer esta introducción antes de pasarme a la computadora porque yo sé que este video quizá pueda herir la sensibilidad de muchos puristas, de muchas personas. Por eso, bueno, antes de irme para la computadora para explicarles todo lo que les quiero explicar y hablar de todos los temas que les quiero hablar, quiero, pedirles que se queden hasta el final del video. Si les parece muy largo el video, simplemente pónganlo en velocidad 1.5 o usen las marcas de tiempo que los voy a dejar en la descripción. Pero, bueno, básicamente en este video vamos a hablar sobre Ray Tracing, pero vamos a hablar sobre el Ray Tracing como tecnología aplicada a los videojuegos, porque en realidad el Ray Tracing no se inventó con los videojuegos. Eso ya lo vamos a hablar en breve, así que pónganse cómodos, vayan por un café, por un snack. Como les digo, este va a ser un video largo, va a haber un montón de conceptos que seguramente muchos de ustedes no conozcan y algunos quizá sí, pero de manera muy superficial. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre el Ray Tracing en los videojuegos y el por qué, bueno, objetivamente hablando, ¿no? Más allá de mi punto de vista, es una tecnología que en los videojuegos es mucho más irrelevante de lo que la mayoría de los gamers o puristas de la tecnología puedan pensar. Pero antes déjenme que les recuerde nuestro patrocinador de siempre, que es Kissfan.com, y no me canso de repetirlo. Acá están las claves de Windows 10 más baratas de toda internet, a partir de $7, incluso a partir de 6 si compras de a 2. Es realmente espectacular porque se pueden actualizar gratis a Windows 11, pero si te da flojera bajarte el Windows 10 y actualizarlo, te bajas el 11 de una por poco más de 10. Es tremendo. Así no solamente dejas de lado la piratería, sino que además apoyás directamente a este canal y todos salimos beneficiados. Es espectacular. Puedes pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, te va a redirigir y te va a llegar la clave a los pocos minutos a el mail que usaste para registrarte en la página. Y bueno, es muy seguro y activarlo lleva literalmente 10 segundos. Les dejo todos los links en la descripción y gracias Kissfan.com como siempre por patrocinar todos nuestros videos. Bueno, y ahora sí, ya con este setup girado, estoy en la computadora. Esto quizás es más habitual de las tertulias y no tanto de los videos, no es más como de transmisión en vivo. Pero en realidad lo hacemos porque quiero mostrarles en la computadora para que ustedes y yo veamos a la vez las diferentes cuestiones y podamos ir comentando juntos, ¿no? Ustedes después van a ir dejando su comentario a medida que van viendo conmigo. Yo les voy dando mi opinión y además también les voy explicando. Empecemos por el principio. Antes que nada me presento. Para los que no me conozcan, mi nombre es Guillermo Gemi. Los que ya me conocen saben que estoy acá en YouTube hace más de 6 años ya haciendo contenido. Pero además de ser creador de contenido, yo soy renderista a nivel profesional. Trabajo para muchos estudios de arquitectura acá en Uruguay y para el exterior también. Hago renders de arquitectura, trabajo haciendo visualización de 3D, modelos 3D, trabajo con texturas, con animaciones, con proyectos muy pesados. Y esto lo comento no para echarme flores, sino para que ustedes sepan que yo manejo algunos conceptos de Ray Tracing, de texturas y demás por mi trabajo, porque yo hace años que estoy en esto, entonces sé cómo funciona una textura, sé cómo trabaja la iluminación global, sé cómo funcionan las sombras y muchas de estas cuestiones, ¿no? de polígonos y de escenas 3D que también están relacionadas con los videojuegos, ya que bueno, hay algunos motores de render como Unreal Engine que también se usan para videojuegos. Por lo cual hay muchos conceptos que se comparten, ¿no? entre el ámbito del gaming y el ámbito también de lo que yo hago. Así que creo que esto también sirve para que ustedes sepan que yo les estoy hablando desde una base teórica, digamos, sólida, ¿no? Y que es en base a trabajo y experiencia que he tenido a lo largo de los años. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar por el principio. Tenemos que entender antes que nada qué es el Ray Tracing, cómo funciona, para qué sirve. Seguramente el 95% de ustedes que hicieron clic en este video ya saben lo que es y no hace falta que les explique. Pero a lo mejor algunos de ustedes aún no saben, aún no lo han podido probar. Algunos creen que es puro humo, algunos creen que es puro marketing, algunos creen que está buenísimo, algunos creen... Bueno, y ahí hay un montón de opiniones divididas. El Ray Tracing, antes que nada, hay que entender que no es un concepto nuevo. El Ray Tracing existe desde hace muchísimo tiempo y lo que hace básicamente es calcular fotones, calcular luz, calcular cómo reaccionan las diferentes fuentes de luz y qué efectos producen en una escena tridimensional. Básicamente así, englobándolo en un par de palabras. Cuando nosotros renderizamos de la manera tradicional, o sea, sin Ray Tracing, lo que se hace es que nosotros damos instrucciones para que nuestro render, para que nuestra imagen, para que nuestro fotograma, en el caso de los videojuegos, tenga una serie de texturas que van a estar pintadas con colores,
con diferentes propiedades según, ¿no? Según las características de iluminación, mapas de sombras, texturas, reflejos, relieves y demás. Entonces la textura se va a pintar y se va a dibujar para que ya aparezca así. Entonces nosotros vamos a ver una ilusión, vamos a ver de manera, entre comillas, falsa, ¿no? Esos parámetros de luz, de sombra, de reflejos, digamos, dibujados, ¿no? En nuestra imagen, en nuestro fotograma. Con el Ray Tracing esto cambia, porque con el Ray Tracing lo que se hace es que se introducen fuentes de luz reales, o sea, son fotones, son fuentes de iluminación reales y, digamos, todas las texturas y todos los elementos que están en la escena van a reaccionar a esa fuente de luz, pero además también van a reaccionar a los rebotes que esa fuente o esas fuentes de luz producen en los diferentes objetos y en las diferentes texturas de nuestra escena. Esto aplica para los juegos y también para todos los motores de render de visualización 3D que existen. Esto antes se hacía por procesador y llevaba muchísimo tiempo. La ventaja es que con este nuevo hardware que se introdujo ya hace más de 4 años, ¿no? Con las RTX Serie 20, ahora sí contamos con un hardware dedicado para hacer este cálculo mucho más rápido, de manera mucho más eficiente. Las tarjetas gráficas tienen un hardware dedicado no solamente para hacer el render de la escena del fotograma que nosotros estamos viendo, sino que además también tienen este hardware que es específico para calcular estos rebotes, estos rayos de luz y cómo reaccionan entre las superficies, ¿no? Evidentemente. Dicho esto, también hay que entender que obviamente, ¿no? Obviamente todo este cálculo para que se haga en tiempo real tiene un costo computacional, o sea, cuando nosotros calculamos la luz y los rebotes de la misma en las diferentes superficies, cuantas más superficies tengamos, cuantos más rebotes de luz tengamos, cuantos más objetos tengamos y sobre todo, y por encima de lo demás, cuantas más fuentes de luz dinámicas tengamos en la escena, más difícil va a ser calcular, bueno, estas sombras, estos reflejos de esta luz que se produce en tiempo real. Por lo tanto, el Ray Tracing tiene un costo computacional que es exponencial, que es bestia, que es pero extremadamente elevado. Calcular Ray Tracing es extremadamente difícil, incluso para el hardware reciente de hoy en día. Y dicho sea de paso, para que ustedes ya vayan entendiendo los conceptos de esto en los videojuegos, cuando nosotros vemos el Ray Tracing aplicado a los videojuegos, en realidad no se hace todo por Ray Tracing. Lo que hay es una imagen, una escena 3D, ¿no? Donde hay elementos que están renderizados de manera tradicional y algunos elementos en donde se aplica este tipo de, bueno, cálculo nuevo que es con Ray Tracing. Entonces, bueno, en teoría la fidelidad gráfica debería aumentar muchísimo porque pasamos de tener una luz que, digamos, está dibujada, que está pintada de manera artificial en la textura, a tener una luz real, una fuente de luz real y una sombra real que se va a difuminar, que va a trabajar directamente en función a esa fuente de luz. Eso es lo que el Ray Tracing plantea. Lo que pasa que en los videojuegos, para que todo esto ocurra de manera eficiente, bueno, es necesario tener un mínimo de fotogramas por segundo, que nuestra tarjeta gráfica sea capaz de producir una cantidad de fotogramas por segundo mínima para que, bueno, el juego en este caso sea jugable, no valga la redundancia, y que tengamos una experiencia, digamos, fluida. Y acá es donde viene la parte más complicada, lograr esto, lograr que, bueno, podamos tener una escena calculada por trazado de rayos con Ray Tracing, que se vea bien y que además podamos, bueno, disfrutar del juego. Y acá, justamente, insisto, es donde viene la parte más complicada y por eso en cada juego la implementación de esta tecnología puede variar y ser más o menos pesada según la cantidad de fuentes de luz, ¿no? O de texturas en donde se aplique este cálculo. Evidentemente no es un cálculo eficiente, es muy pesado y lleva, digamos, mucho costo computacional, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y en dónde es que viene toda la polémica? Primero hay que decir una cosa, la tecnología del Ray Tracing en las tarjetas gráficas es extremadamente útil, es una revolución, llegó para quedarse y no es humo, muchachos, esto es serio, ¿ok? Esto es serio. El Ray Tracing es una tecnología que requiere de un costo computacional, insisto, porque esto es importante que ustedes lo entiendan, extremadamente elevado. Y de momento, bueno, pese a que llevamos ya 4 años, ¿no? con hardware capaz de hacer estas cuestiones, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Y sobre todo con lo evolucionados que están los motores gráficos de los videojuegos actualmente, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero, digo, el Ray Tracing lo que hace es que
Por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, del renderizado, nos permite hacer estas escenas, estos renders, estas animaciones muy rápidamente. Lo que antes llevaba un par de horas, ¿no?, para hacer una imagen sola, con Ray Tracing te llevaba muchas horas. Ahora, con una tarjeta gráfica actual, la puedes hacer en tiempo real e incluso puedes ver una vista previa, ¿no?, de cómo te va a quedar esa imagen en tiempo real, incluso con trazado de rayos. Por lo tanto, esto realmente es muy revolucionario y es una ayuda inmensa para los que trabajan en, digamos, creación de espacios tridimensionales con texturas y con reflejos. Así que eso de que el Ray Tracing es puro humo y no sé qué, eso es totalmente falso. El Ray Tracing es una tecnología increíblemente asombrosa que da una mano tremenda, sobre todo a la gente que se dedica a trabajar como yo en ámbitos de 3D y de creación de, digamos, entornos con texturas, luces y sombras y demás. Ahora, y acá viene la polémica. Cuando esta tecnología se intenta llevar a los videojuegos, como dije hace un momento, el costo computacional se multiplica porque no es una preview. No es solamente que tenemos que ver ahí cómo va a quedar como en los renders, sino que tenemos que tener una experiencia de juego fluida. Y ahí es justamente en donde entra en juego, bueno, la inteligencia artificial, ¿no?, con esto del Frame Generation de Nvidia, el FSR de AMD, el XeSS de Intel, el DLSS también, Deep Learning Super Sampling de Nvidia, que son tecnologías que lo que hacen es que, bueno, esa escena, ¿no?, que tiene, bueno, una rebaja, ¿no?, de su desempeño por implementar el Ray Tracing, bueno, digamos, se compense un poco, ¿no?, mediante un algoritmo, mediante un reconstructor de esa escena, de esa imagen que estamos viendo, tengamos más FPS y podamos disfrutar de una experiencia un poco más fluida, porque de lo contrario sería imposible, incluso en juegos modernos donde el Ray Tracing no se aplica de una forma total. Por lo que cuando nosotros implementamos el Ray Tracing en los videojuegos, ahí es necesario, por lo menos de momento, ayudarse, ¿no?, con un algoritmo, con un reconstructor, con IA o de la manera que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el Ray Tracing? ¿Cuál es el problema de esta tecnología en el gaming? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan polémico? ¿Por qué hay una encuesta? De hecho, que les voy a mostrar en pantalla, que hay una encuesta que se hizo hace un tiempo, que acá les voy a mostrar. Esta encuesta que se hizo no es de hace 4 años, esta encuesta es de ahora, es de 2023, donde muestra que básicamente un 9.4% de los gamers están, digamos, a favor del Ray Tracing, o que en realidad lo usan sin tener ningún problema. El otro porcentaje restante realmente tiene problemas o no cree que es relevante. Esta encuesta se hizo en Europa, ¿no?, y en realidad muestra un poco lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Evidentemente esto puede cambiar, pero los números acá no mienten. Y básicamente, ¿no?, lo que esta encuesta muestra es que un 74%, porque si tenés un 53.6 más un 20.7, que están diciendo que en realidad, digamos, el Ray Tracing al aplicarlo en los juegos se pierde demasiado rendimiento en función a la calidad gráfica que se gana. Y eso, muchachos, lo vamos a ver ahora y ustedes lo van a ver también aplicado en la práctica en varios ejemplos de juegos modernos. Insisto, de juegos modernos, y ahora yo de eso también voy a entrar en detalle cuando veamos las pruebas, ¿sí? Después tenés otro porcentaje de gente que te dice que, bueno, que en realidad implementa muy poco la visual, un 12%. Luego tenés un 4.2% que te dice que, bueno, en realidad hay muy poco soporte, que esto en realidad yo discrepo porque la mayoría de juegos actuales están llegando con Ray Tracing, pero bueno, acá hay un 4% de esta gente que te dice que no, que en realidad hay poco soporte. Y después, básicamente, un 9.4%, que yo estimo que este porcentaje de gente del 9.4% son personas que tienen una gráfica de última generación y de gama alta, que claro, si tienes una 3090 Ti, una 4080, una gráfica de gama alta actual, una gráfica también Radeon de última generación, evidentemente que al activar Ray Tracing tampoco es que tengas demasiado lío, pero la mayoría de la gente que tiene hardware de gama media o hardware que incluso no es capaz de ejecutar el trazado de rayos, evidentemente, digo, no ha experimentado, o la gente que lo ha experimentado con hardware no tan potente, bueno, le ha resultado una experiencia tampoco no tan buena, justamente por la pérdida que se tiene de desempeño en función a la calidad que se gana de rendimiento. Y esto es lo que yo les voy a demostrar justamente ahora mismo, cuando llevamos la tecnología del Ray Tracing, que es tan interesante, aplicada a un videojuego.
Bueno, y ahora sí, acá lo que tenemos es A Plague Tale Requiem. Este es un juego, quiero que ustedes lo entiendan, es un juego de última generación, porque yo he visto un montón de gente, ¿no?, que está a favor del Ray Tracing, que está en pro del Ray Tracing, que te muestra a lo mejor un juego de hace 20 años, ¿no? Como puede ser Portal, o como puede ser, por ejemplo, Quake de hace 25 años, ¿no? O te muestra un juego muy primitivo, con un motor gráfico sumamente básico, sumamente primitivo, que claro, cuando vos le pones iluminación global por Ray Tracing al juego, lo que ocurre es que se ve mucho mejor, porque claro, hay un abismo de diferencia entre un motor gráfico de hace 25 años y la implementación de Ray Tracing en ese motor, por eso es que se ve un cambio tan bestial. Pero acá, cuando hablamos de juegos de última generación, yo igual les voy a ir dejando en la edición de este video, ¿no?, para que ustedes vean comparativa estática en tiempo real la diferencia que hay cuando nosotros activamos el Ray Tracing. Acá, por ejemplo, en esta escena del juego, yo acá lo tengo configurado en gráficos máximos, 1440p, y con Ray Tracing encendido. Estoy usando 6 GB de memoria VRAM y tengo 80 cuadros por segundo. Esto con una GPU de gama alta, ¿sí? Esto igual les va a pasar con cualquier GPU. O sea, cualquier GPU que tengan va a sufrir un impacto inmenso en el desempeño. ¿Qué pasa cuando yo apago el Ray Tracing? Fíjense cómo se ve, ¿no? Yo acá tengo fuentes de iluminación, tengo la antorcha que está allí y la otra antorcha que está atrás en el fondo del corredor. Esas son las dos fuentes de luz que yo tengo, digamos, dinámicas, ¿no? Y que las diferentes sombras, ¿no?, que nosotros vamos a estar viendo van a estar reaccionando a las fuentes de luz que tenemos en el juego. Si yo apago el Ray Tracing, miren lo que pasa. Yo lo voy a apagar. Acá está encendido. Lo ven que acá está encendido. Lo voy a apagar. Está todo en ultra, ¿eh? Trazado de rayos, no. Yo salgo de acá. Tengo 130 cuadros por segundo. Dupliqué la cantidad de cuadros por segundo. Yo quiero que ustedes vean, o sea, yo como les digo, les voy a dejar una captura de pantalla. O sea, ustedes van a ver una captura de pantalla en la edición estática para que puedan comparar, pero generalmente yo los invito a que ustedes puedan encontrar una diferencia que justifique una pérdida de prácticamente el 60%, el 70% de los cuadros por segundo del desempeño que estamos teniendo. Acá lo activo otra vez. Ahí lo activé. Acá en este juego no hace falta reiniciar. Se aplica los cambios enseguida. 80 cuadros por segundo. Ahí carga por un instante. Y fíjense la pared, ¿no? La pared con la textura que se ve increíble, con un detalle espectacular. Si yo me vengo de vuelta a los ajustes y apago el trazado de rayos, está todo en ultra. Está todo al máximo. Y acá no hay... Está solamente con el rescalado en calidad para no perder tanto desempeño, justamente. Acá le voy a dar trazado de rayos que no, se va a aplicar enseguida, por eso aumentan los cuadros por segundo. Y fíjense la textura. Fíjense si ustedes pueden notar un cambio en la textura. Seguramente se puede apreciar un cambio menor en lo que es la sombra que hace el foco, ¿no? Me da como la sensación de que hay un cambio muy menor. Es más, me voy a acercar a esta otra antorcha, que acá hay más elementos para hacer sombra, ¿no? Fíjense, ahí tengo esta otra fuente de luz de acá. Me voy a quedar parado justamente en este sitio para que ustedes puedan ver. Voy a poner acá de vuelta los ajustes, a los gráficos, voy a apagar el trazado de rayos. Y ahí estamos. Yo quiero que ustedes me digan con sinceridad, honestamente, si son capaces de ver la diferencia que justifique esta pérdida de desempeño. Y esto no es Quake, ¿tá? Esto no es Need for Speed Underground, esto no es Portal. Esto es un juego de última generación que lo que está demostrando es que en realidad el sistema fake que muchos puristas del gaming critican, el sistema falso de cálculo de sombras y de trazado de rayos, es mucho peor, que es mucho de mucho menos calidad, mucho menos fiable. Y lo que se ve es que no, es que realmente acá objetivamente yo lo que veo es que este Ray Tracing, que como digo es tan espectacular, realmente no me está aportando nada. Yo acá lo enciendo, pierdo mucho desempeño y el cambio que hay en las sombras realmente es muy irrisorio. A lo mejor hilando fino sí que se puede encontrar un cambio, pero no es que se vea mucho mejor al activar el Ray Tracing. Esto es en A Plague Tale Requiem, como les digo, ustedes van a ver ahí las imágenes en la comparativa. Y vengo para acá otra vez para que vean esta otra antorcha. Acá en A Plague Tale Requiem el Ray Tracing juega mucho en la parte de la iluminación con las antorchas. Acá no tenemos reflejos por Ray Tracing. De los reflejos vamos a hablar después, ¿sí? En otros juegos que tengan reflejos por Ray Tracing, ahí en esos juegos vamos a explicar también cómo actúa el Ray Tracing y también el truco que hay, atención, a por qué en algunos juegos cambia tanto al activar el Ray Tracing. Porque también hay un truco ahí que yo creo que absolutamente nadie ha explicado.
Pero acá vamos de vuelta para que ustedes lo vean. Voy acá, ir a gráficos, voy a apagar el trazado de rayos. Ahí está, todo en ultra, al máximo. Aberración cromática apagada porque bueno, se ve feo. Pero bueno, en fin, ahí está. 112 cuadros por segundo. Me parece que hay un cambio sutil en la sombra que hace la antorcha abajo de la antorcha, ¿no? Yo acá activo Ray Tracing de vuelta. Ahí está. Supongo que sí. Definitivamente hay una sombra con un poquito más de definición ahí debajo de la antorcha. Pero a ver, esta sombra se podría lograr también trabajando el mapa de sombreado por raster normal y lograr un resultado similar. Pero bueno, en fin, eso lo vamos a ver ahora en otro juego. Bueno, y ahora cambiamos de juego. Acá estamos viendo Hogwarts Legacy. También este es otro juego de última generación, ¿tá? Este juego acaba de salir hace unos meses nada más. También incluye Ray Tracing, también incluye las tecnologías de reescalado. Una vez más, acá lo estoy jugando a 1440p con todos los gráficos en ultra. Creo que acá igual está apagado el Film Grain y el Chromatic Aberration, que son opciones que yo generalmente apago en todos los juegos. Déjenme que les voy a mostrar la configuración gráfica. ¿Dónde está? Aquí. Todo en ultra, pero tengo apagado en este caso, tengo apagado el Chromatic Aberration, el Motion Blur y el Film Grain. Son efectos que a mí no me gusta cómo se ven, o sea, los podría aprender, casi no me impactan en el desempeño, pero está bueno aclararlo porque, bueno, sí, es parte de la configuración gráfica, ¿sí? Y obviamente también tengo el Ray Tracing, ¿no? Encendido en ultra. En este juego el Ray Tracing se aplica de muchas maneras. También, al igual que en la Plague Tale, se aplica en las antorchas que vemos ahí. Todas las antorchas son luz dinámica. ¿Tá? Acá tenemos un montón de antorchas. Evidentemente va a depender del lugar del juego en el que estemos, ¿no? Por eso los cuadros por segundo pueden variar mucho. Yo acá estoy en un lugar cerrado, donde realmente el juego no pide tanto. Y por eso tengo a 1440p más de 100 cuadros por segundo. Si me voy a otro lado, seguramente esto pueda cambiar. Yo acá voy a probar otra fuente de luz dinámica, que es cuando yo uso el hechizo de luz. Hago así, por ejemplo, y ahora también la varita de mi personaje se convierte, como ven, en una fuente de luz dinámica. O sea, mi varita hace una luz que hace una sombra que actúa sobre la gente. Si se fijan, hay una pequeña pérdida de cuadros por segundo. Cuando yo apago la varita, bueno, en realidad no. Bueno, sí, un par de cuadros por segundo se pierden porque al añadir una fuente de luz dinámica, eso también genera un consumo justamente en la gráfica, ¿no? Yo acá tengo activado el Ray Tracing, ¿sí? Tengo unos 90 cuadros por segundo, 100, así con estas fuentes de luz, ¿no? Como ven ahí cómo reacciona la luz en los diferentes objetos. Pero acá lo interesante es lo mismo. Si yo me vengo a las opciones gráficas y yo acá, una vez más, vengo y apago el Ray Tracing, voy a apagarlo, Ray Tracing Shadows y Ray Tracing Ambient Occlusion, lo voy a apagar, voy a aplicar los cambios. Fíjense los cuadros por segundo ahora. Y fíjense cómo en realidad tampoco es que haya un cambio que digas, bueno, o sea, voy a dejarlo como igual que en la Plague Tale, una imagen comparativa, ¿no? Voy a poner así y me voy a dar vuelta para que ustedes vean las sombras. Quizá aquí este es un mejor spot para hacerlo, para que vean ahí, quizá ahí. Vamos a hacer así. Cómo reaccionan las sombras de las personas, cómo reaccionan las sombras en las paredes, cómo reaccionan las sombras en el piso, ¿sí? Cuando yo estoy así y cuando yo ahora, desde este punto, enciendo el Ray Tracing. Vamos a ponerlo acá. Evidentemente los cambios se aplican porque estoy perdiendo desempeño, ¿no? Evidentemente. Ahí está. Fíjense el uso de la VRAM, 11 GB de memoria VRAM usadas. Esto va a depender de la GPU porque obviamente que si es una gráfica Radeon o una gráfica Nvidia, el uso de la VRAM, el manejo va a variar. Pero acá estoy usando, y esto es la opción correcta del Afterburner, ¿no? Es la memoria por aplicación, ¿sí? Acá tengo 11.3 GB de VRAM a 1440p, ¿sí? Yo acá apago el Ray Tracing. Vamos a apagar Shadows y vamos a apagar Ambient Occlusion. Apply. Fíjense ahí como realmente no hay tanto incremento en la visual o un empeoramiento en la calidad. Voy a apagar también el Ray Tracing en las reflexiones, porque acá en realidad tampoco actúa. Apply Settings. Acá me dice que tengo que reiniciar, pero en realidad no. Van a ver que no. Fíjense, dupliqué los FPS. Tenía 90 recién, ¿eh? ¿Ustedes ven que haya un cambio acá? Yo creo que ustedes me digan si ven que haya un cambio acá, porque yo realmente no soy capaz de darme cuenta. Yo realmente no soy capaz. Voy a ir de vuelta para adentro, donde estaba recién.
Ahí tuve un pequeño tirón, pero bueno, este juego le falta quizá un poco de optimización todavía. Pero bueno, en fin, acá estoy. Me voy a quedar parado acá. Fíjense, 220 FPS. Voy a venir para acá, una vez más, así, para que se vea la sombra que hace mi personaje también. Quizá ahí tenemos la fuente de luz de la varita y la fuente de luz del fuego. Fíjense, voy a activar el Ray Tracing en las sombras. Déjenme que vengo aquí a las opciones. Otra vez, esto yo lo hago sin cortes en tiempo real para que ustedes lo vean, ¿sí? Aplicar cambios. Fíjense, de 200 a 100. Perdí la mitad de los FPS. Va a haber, como les digo, una toma comparativa en la edición Ray Tracing On versus Ray Tracing Off, para que ustedes sean capaces también de ver. El uso de la VRAM realmente no ha cambiado mucho. Vamos de vuelta. Configuración. Vamos a ir de vuelta aquí a los gráficos. Vamos a apagar el Ray Tracing. Ahí está. 200 cuadros por segundo. Ahí bajó un poquito el uso de la VRAM, pero casi nada. ¿Sí? Ahí está. Los invito a que pongan pausa y ustedes encuentren las diferencias. Y esto yo lo hago para demostrar realmente cómo mucha gente se está comiendo la pastilla de que necesita Ray Tracing, de que necesita una GPU súper potente para hacerlo. Y fíjense cómo la definición de las texturas no cambió para nada. La sombra incluso se ve un poco más difuminada. Pero fíjense, o sea, realmente yo podría irme a cualquier lado y los cambios serían totalmente menores. Acá, por ejemplo, tengo las dos antorchas que están en el techo. Fíjense ahí. Vamos a encenderlo otra vez. Aplicar. Esto que me dice que hay que reiniciar, en realidad no es así, porque como ven, los cuadros por segundo igual se pierden. Así que los cambios se aplican enseguida. Ahí aumentó el uso de la VRAM de vuelta, aproximadamente en 1 GB. Quizá hay un poco más ahí de dinamismo en la fuente de luz, pero realmente la visual yo veo que es la misma. Yo veo que no cambia nada. Se me quita la mitad de los cuadros por segundo y tengo prácticamente el mismo desempeño. Entonces acá es un poco donde yo quiero hacer que ustedes abran los ojos, ¿sí? Ya probamos a Playtale, ya probamos a Hogwarts Legacy. Bueno, y acá tenemos ahora sí Cyberpunk. Este es uno de los juegos quizá más promocionados por Nvidia para mostrar lo que es capaz de hacer el Ray Tracing. Acá estamos viendo que estamos también a 1440p con todo en Ultra y Ray Tracing encendido en Psycho, en Ultra, todo, no, creo que está en Ultra, no en Psycho. Déjenme que les voy a mostrar la configuración gráfica, 1440p, FSR Quality, porque evidentemente necesitamos de un rescalado para poder ver Ray Tracing en este juego, ¿no? Todo en Ultra. Acá está el Ray Tracing encendido, pero sin las reflexiones, está solamente encendido en la iluminación global. Y quiero acá comentar el tema de la iluminación global y también de las reflexiones, porque para entender el Ray Tracing y las reflexiones quiero explicar otra cosa afuera para que ustedes también vean. Insisto que hay un truco con las reflexiones en estos juegos para que ustedes crean que el cambio es mayor. Ya les explico en breve. Primero vamos a ver cómo se ve el Ray Tracing acá. Acá tenemos el juego en Ultra, con Ray Tracing en Ultra, todo al máximo, en la máxima calidad, en Psycho todo, en Ultra, no sé qué. Yo voy a ir ahora a proceder. Voy a proceder ahora a apagar el Ray Tracing, ¿sí? Vamos a apagarlo. Fíjense lo que pasa con los cuadros por segundo. Se duplican. O sea, realmente los cuadros por segundo se duplican. Me voy a quedar acá parado en esta escena donde hay fuentes de luz, donde tengo el sol también, la gente caminando, el humo saliendo por debajo del auto, ¿no? Quizá voy a girar para este lado de la cámara también para que se vean aquellos edificios de allá, las sombras arrojadas de acá, que están ahí a la izquierda, ¿no? Del edificio de aquel que está acá. Realmente esta es una escena muy compleja, ¿eh? Esta es una escena bastante compleja. Estoy en el lugar más demandante del juego, en el medio de Night City, con toda la gente acá. Uno de los puntos más demandantes del juego, ¿sí? Acá me voy a ir a las opciones, una vez más. Voy a activar el Ray Tracing, ¿tá? Y lo voy a poner acá solamente con el Ray Tracing en las sombras, en las Local Shadows, en Ultra. Aplicar. Vamos a dar escape. Y yo quiero que ustedes me digan honestamente si son capaces de ver tanta diferencia. Quizá la sombra arrojada ahí quizá es un poco más difuminada, ¿no? Quizá, pero ahora mismo, ¿no? Pasamos de más de 100 cuadros por segundo a 60, 70. Fíjense ahí. Déjenme que en este punto que estoy voy a apagarlo.
para que ustedes lo vean. Recuerden que este juego se creó para mostrar lo bien que se ve el Ray Tracing. O sea, tengan esto presente, ¿no? A diferencia de A Plague Tale y a diferencia de Hogwarts Legacy, este juego se creó específicamente para mostrar cómo se ve el Ray Tracing. Yo voy a apagarlo el Ray Tracing ahora. Aplicar. Y me voy a quedar quieto acá. Sí, acá la sombra con Ray Tracing se ve más difuminada, eso es verdad. Pero perfectamente se podría haber trabajado mejor la sombra en el mapa de sombras para que la sombra se viera más difuminada. Ahora todo esto que les estoy diciendo se los voy a demostrar en otro programa de motor gráfico por separado para que ustedes lo vean. Acá sí que hay una intención, ¿no? Yo noto que acá hay una intención para que el mapa de sombreado se vea peor cuando uno apaga el Ray Tracing. Cuando uno enciende el Ray Tracing, lo que pasa es que el mapeo de sombras cambia por completo, de manera de que se vea más suave, digamos, que se vea mejor la sombra, ¿no? Y lo voy a dar a aplicar otra vez. Y vean cómo la sombra, definitivamente la sombra se suaviza. Definitivamente la sombra se suaviza, pero insisto, ¿ustedes creen que realmente hay una diferencia de calidad? Sobre todo cuando yo me estoy moviendo por el juego, ¿no? Cuando yo me estoy moviendo por el juego, ¿hay una diferencia de calidad que ustedes crean que realmente vale la pena? Si yo acá, por ejemplo, me bajo del auto, me voy a bajar del coche y me voy a ir caminando a otro sitio de por acá, no sé, a cualquier sitio que haya por acá. Por ejemplo, aquí, al lado de este auto que está aquí parado. Me voy a quedar parado acá. Voy a mirar para allá. Me voy a quedar acá, así, en este punto, al lado de la gente. Y me voy a quedar mirando así para allá. Si yo acá lo que hago es apagar el Ray Tracing, fíjense ustedes si notan cambios. Y recuerden, este es un juego que se hizo para demostrar lo bien que funciona, lo que afecta al Ray Tracing. Este juego se hizo específicamente para eso. Acá estamos viéndolo, que, o sea, evidentemente hay una diferencia, pero es una diferencia irrisoria. Es una diferencia que lo que más hace es quitarte cuadros por segundo. Y realmente yo, si me preguntás, y si vos no me mostrás Ray Tracing on o Ray Tracing off, yo realmente no soy capaz de darme cuenta de la diferencia. Realmente sí que noto que hay una sombra más difuminada, sí que lo noto, pero tampoco es que digas que hay un cambio brutal que se ve muchísimo mejor. Vamos a irnos ahora a algún lugar donde hayan reflexiones, para que vean ustedes también el truco que hay acá con la parte de reflexiones. Realmente les va a dar bastante coraje lo que les voy a mostrar, realmente. Bueno, y acá estoy en esta otra escena de Cyberpunk, porque acá lo interesante de esta escena es ver cómo trabajan los reflejos por Ray Tracing, que eso sí se nota, eso se nota mucho, pero también hay un pequeño truco. Como ustedes están viendo, acá estoy en esta escena, acá metido en este bar, que es muy conocido en el juego, ¿no? Porque están viendo que acá hay un montón de texturas que van a ver por acá, por esta zona del piso, que cuando yo acá activo el Ray Tracing en los reflejos, déjenme que me voy de vuelta al Ray Tracing, lo voy a activar y lo voy a poner acá, voy a poner solamente los reflejos, ¿sí? Ray Tracing Reflections, aplicar. Y fíjense lo que va a pasar acá. Fíjense cómo la textura cambia completamente. O sea, fíjense cómo la textura ahora refleja, como si fuera un cristal, lo que pasa arriba, ¿no? También el del medio, también los cerámicos del piso. Fíjense cómo también me impacta en el desempeño, ¿no? Obviamente me impacta mucho en el desempeño. Cuando yo activo el Ray Tracing en los reflejos, fíjense acá, en esta parte, la diferencia abismal que hay. Cuando yo apago el Ray Tracing, vamos de vuelta, vamos a apagarlo. Fíjense cómo ahí ya deja de reflejar, ya no se ve nada. Ya pasa de no reflejar absolutamente nada, o a tener un mapa, digamos, como de quizá especular. Ahora voy a explicar esto, ¿no? A tener, cuando yo activo el Ray Tracing, ahora sí, cuando lo activo, en los reflejos, ¿tá? Ray Tracing Reflections, fíjense cómo ahora se ve realmente una superficie que refleja realmente ahora sí lo que hay. Pero acá, muchachos, hay un pequeño truco que, para que ustedes lo entiendan, tengo que hacer una explicación sobre cómo funciona una textura. Porque una textura no es simplemente una foto o algo así. Una textura es un pack de cosas. Para eso vámonos a otro programa para que ustedes entiendan eso, lo de la textura, y luego probamos otra vez Cyberpunk y también otro juego para ya también comentar algunas cosas más, ¿sí?
Bueno, y para poder explicar el tema de las texturas, lo que hice fue venirme acá a este software. Con esto ustedes van a poder entender cómo funciona una textura, ¿sí? Porque una textura es obviamente lo que ustedes están viendo acá, que tiene un color negro, acá esto tiene un color más como marrón, que es una madera, etc. Entonces yo acá, en este software, que esto es muy parecido a lo que podría ser Unreal Engine, o un software, esto podría ser perfectamente, yo que sé, un mapa de CS, un mapa de Warzone, yo que sé, donde yo camino por acá y me disparo con la gente, ¿ok? Este caso es un espacio de arquitectura, pero en realidad aplica igual porque las texturas funcionan igual. Si lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, voy a hacer que este material de acá, que esta viga que tengo acá, ven, este elemento que yo tengo acá, constructivo, tenga una superficie, o sea, le voy a asignar una superficie. Por ejemplo, en este caso le voy a poner, no sé, Stonework 02. Ahí. Ok. Entonces yo al aplicar la textura, ven que ahí cambia. Y yo ahora veo una textura en este elemento. Pero esta textura se ve plana, se ve fea. Parece un juego del 2002. Entonces yo, ¿qué voy a hacer acá? La textura la voy a editar de la manera, por ejemplo, en la que se editaría una textura en un remaster en un juego. Voy a venir al elemento, al editor de la textura. Voy a buscar cuál era, la textura de este elemento era Stonework 02. Por tanto, yo me voy a venir acá al editor de textura. Voy a buscar Stone 02. Stonework 02, que es esta. Y aquí ya me va a cargar en este editor, ¿sí?, los parámetros. Entonces hay que entender que una textura no es simplemente una imagen. Una textura en cualquier juego o lo que sea es un paquete. Es una especie de conjunto de capas donde hay diferentes capas o mapas en este caso. Entonces tenemos primero que nada la capa del color o la foto. En este caso es stone.jpg, que ya viene cargada por defecto. Yo esto lo elimino. Voy a eliminar de hecho la textura porque no va a haber ninguna imagen. Yo acá puedo asignarle un color. Color rojo, color que yo quiera, ¿no? Color verde. Y esto es, digamos, la capa de color o de imagen de la textura. Pero además tenemos varias capas más. Una textura tiene, aparte del color o la imagen, tiene la capa de relieve, en este caso height map, la capa de reflexión, que acá viene lo más importante, la capa de reflejo de la textura, la capa de transparencia y en algunos casos la capa de emisión. Tenemos básicamente 5 capas. Como mínimo, generalmente necesitamos 3 capas. La capa de color, la capa de digamos de altura, ¿no?, de height o normal map, también se conoce en algunos programas, y también la de reflexión. Con estas 3 capas como mínimo vamos a tener conformada la textura, y para eso hay que colocar un mapa de imagen, un mapa de reflejo, un mapa de reflexión, y también si la textura es transparente, como en el caso del vidrio, también va a tener una transparencia, un mapa de transparencia, o simplemente voy a regularle en el software lo transparente, la opacidad que va a tener esa textura. Así que yo me voy a ir a esta, la que estoy justamente editando, de este elemento de aquí, y voy a cargar una textura, o sea, voy a cargar un mapa de textura. Primero que nada la imagen, por ejemplo, la que yo me descargué, esta que es muy parecida, ¿no?, que es en este caso esta de aquí, que es por ejemplo la que dice Stonewall Albedo. Como ven acá yo tengo 3 capas, Albedo, Height y Roughness, que corresponden con acá Albedo, Height y en este caso Reflection, Roughness es lo mismo, ¿sí? Voy a cargar el albedo, abrir, y como ven ahora ya la textura tiene, bueno, una imagen, ¿no? Ya estoy viendo. Pero esta textura, ustedes ven que en realidad todavía es plana. O sea, le falta la parte de relieve y le falta la parte de reflejo, que acá es un poco a lo que voy a ir. Vamos a aplicarle primero el relieve para que esta textura ya deje de ser plana y tenga un relieve. Así que yo voy a aplicarle acá en donde dice Height Map. Voy a elegir acá la opción Normal, porque yo puedo elegir acá entre 3 tipos de relieve distintos, Normal Map. Y según lo que yo me haya descargado del paquete de textura, voy a elegir acá Normal. La cargo. Y ven que ahora la textura ya tiene un relieve. Ya no es plana. Ahora esta textura tiene un relieve. Acá lo que me falta, evidentemente, es cargar todavía. Primero que nada, cargar también la reflexión. Voy a elegir acá la reflexión. Y le voy a cargar un mapa de reflexión. ¿Ven? Entonces ahora la textura, además, tiene un reflejo. A lo mejor no se ve en la grabación, pero esta textura, ¿sí?, tiene un reflejo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es eliminar este mapa de reflejos así, para que ustedes lo vean mejor. De hecho voy a ponerle ahí. Yo voy a eliminar este mapa y ahora voy a tocar acá la rugosidad para que tenga más reflejo. Yo acá bajo la rugosidad. Cuando acá le pongo en 0 a la reflexión, lo que logro es que la textura, ¿ven?, tenga un reflejo. O sea, ahora la textura
quizás no se vea, pero la textura ahora refleja, acá tiene una reflexión de lo que pasa con esta pared. ¿Lo ven? Acá hay un reflejo en esta textura. Yo acá puedo aumentar también el reflejo metálico. Vamos a ponerle 25. ¿Ven? Y ahora refleja más. Si yo acá le pongo 30 o 50, refleja más. Y voy aumentando la reflexión de la textura. La textura tiene una reflexión. Entonces, si yo apago la reflexión, le pongo acá en 0. Y acá le pongo al 100%. Como estaba por defecto, ven que ahí es opaca, ahí ya no refleja nada. Yo acá puedo jugar con el valor de la textura. Puedo jugar con el valor de la textura para que la textura tenga más reflejo, más relieve, menos relieve. Esto también se aplica a los motores gráficos de los videojuegos. En Cyberpunk, como demostraba recién, pasa igual. Hay texturas que tienen su reflejo, su transparencia, su relieve, para que tenga ahí más realismo, ¿sí? Por ejemplo, este vidrio, yo lo que puedo hacer es que tenga más reflexión. ¿Cómo lo hago? Vengo una vez más al editor, busco vidrio o busco glass, ¿tá? Que es este de aquí, y le voy a decir que tenga, por ejemplo, menos rugosidad. Al yo ponerle aquí un valor en 0, van a ver que el vidrio va a reflejar más de lo que reflejaba antes. ¿Ven? Ahí el vidrio refleja más. Y si yo a este valor se lo aumento y le aumento la rugosidad como a la piedra y le pongo, por ejemplo, 100 o le pongo 50, ven que la textura ahí refleja menos. Ven cómo yo estoy jugando con la reflexión de la textura para que refleje más o menos. Esto aplica para también los juegos. Yo acá le pongo 100, no va a reflejar nada, va a ser completamente opaco. ¿Ven? Va a ser completamente opaco. Yo acá le pongo 25, va a ser más pulido, va a reflejar más. Y si le pongo 0, va a ser completamente espejo, va a reflejar mucho, va a reflejar tal cual. Acá, esto no hay ray tracing, esto no es por ray tracing, esto es simplemente un reflejo normal, un reflejo tradicional que está dibujándose sobre el vidrio, ¿ok? Lo que sí tiene ray tracing son las sombras, pero eso vamos a hablarlo después. Ok, pero ven, a lo que voy con toda esta explicación, muchachos, que lo que quiero explicar es que cuando uno edita una textura, puede trabajar sobre el mapa de reflejo. Entonces, a mí lo que me da la sensación con esto, y volviendo una vez más a Cyberpunk, justamente lo que yo entiendo que pasa acá y que da ese efecto de que el ray tracing en realidad, causa más impacto de lo que realmente causa, es porque esto igual habría que consultarlo con alguien del equipo de desarrollo de Cyberpunk o de CD Projekt, ¿ok? Pero lo que me parece a mí es que yo cuando acá deshabilito el ray tracing, que yo vengo a las opciones gráficas y deshabilito el ray tracing acá en las reflexiones, lo que ocurre, como les explicaba recién, es que la textura, por ejemplo la del piso, deja de tener completamente un mapa de reflejo. O sea, esta textura que está acá es completamente opaca. El vidrio que está por encima de acá es completamente opaco. O sea, no refleja absolutamente nada. No hay un mapa de reflexión que yo tenga. Quizás sí hay un pequeño especular. Por eso se ve una luz. Ahí se ve, ven como una luz blanca. Eso es un especular. No es un reflejo. Eso es un especular de la textura. ¿Ok? Ahí están viendo hay como una especie de especular muy difuso que refleja esta luz de encima de manera muy difusa, ¿sí? Muy, digamos, con mucha rugosidad. Esta textura es bastante rugosa, entonces no refleja la luz que está encima. Yo cuando activo el ray tracing, por ejemplo en esta escena, lo que ocurre es que además de calcular el reflejo por ray tracing, además también me cambia la textura, porque evidentemente esta textura que yo estoy viendo ahora es diferente. Esta textura sí tiene un mapa de reflejo. Entonces a lo que voy es que a veces hay un truco acá, que lo que se hace es modificar las texturas del juego para que cuando vos tengas el ray tracing apagado, esa textura se vea peor que cuando vos prendés el ray tracing. O sea, esta textura se podría ver mucho mejor si yo apago el ray tracing del juego. Yo apago el ray tracing del juego. Esta textura se podría ver mucho mejor si tuviera un mapa de reflexión adecuado, aunque no sea por ray tracing, aunque no sea un reflejo por RT. Si esta textura tuviese un reflejo, realmente se vería mejor. Acá, por ejemplo, la textura de acá atrás, del suelo de acá, ven que esta textura de acá, del piso del juego, que ustedes la están viendo acá, en esta zona de acá, ¿sí? Acá, esta zona de aquí, esta textura sí tiene un mapa de reflejo. Aunque esté el ray tracing apagado, uno puede ver que hay un reflejo ahí. Cuando yo activo el ray tracing, ven que yo acá activo el ray tracing en las reflexiones, justamente. Ven que ahora la textura refleja un poco más, hay un cambio en el mapa de la textura y la reflexión se ve mejor, refleja más elementos. Ahora sí, a través del RT, esa reflexión refleja más elementos de lo que están pasando, ¿no? Justamente en el entorno de la escena. Pero cuando yo apago el ray tracing,
yo lo apago el Ray Tracing, en este caso, en esta textura, ven que ahora ese reflejo es más simple, pero todavía existe una reflexión que está justamente hecha por Screen Space Reflection, o mismo en la textura, en este caso del piso, de acá, de la baldosa, hay un reflejo que acá, en este vidrio, no existe. Entonces, obviamente, al activar el RT, estas texturas van a variar según la configuración que tengan. Y justamente este truco está muy bueno porque lo que hace es que nosotros pensemos, ¿no?, que tenemos que tener el Ray Tracing activado para poder ver un reflejo en este vidrio. Si este vidrio de aquí tuviera un reflejo como lo tiene la baldosa, aunque tuviéramos el Ray Tracing apagado, nosotros acá deberíamos ver un reflejo que acá no existe. Acá hay completamente apagado lo que es la reflexión de esta textura de este vidrio, este metacrilato, vidrio, cristal, lo que sea. Cuando yo activo una vez más el Ray Tracing en las reflexiones, como ven acá, lo voy a activar una vez más. Fíjense que ahí ahora sí la textura cambia por completo. Hay un reflejo más intenso en el cerámico, como les mostraba recién, pero esta textura de acá justamente tiene un reflejo mucho más pulido. Hay una rugosidad mucho menor, como les mostraba en el motor de render de recién. Entonces este truco también se aplica, por ejemplo, para otros juegos, como vamos a ver ahora. Y acá, por ejemplo, tengo el videojuego Control, que yo lo que voy a hacer es venirme acá a algún sitio en donde hayan muchos reflejos, como acá, por ejemplo, que tengo esta cerámica en el piso y tengo este cristal de aquí, que como ven no refleja absolutamente nada, ¿sí? Acá sí que hay en el piso un mapa de reflexión, o sea, este cerámico del piso tiene una reflexión que se ve claramente. Acá, por ejemplo, en el agua, en este charco de agua, no hay nada, hay simplemente un mapa ahí de, digamos, de especular que está reflejando la luz del techo. Cuando yo acá en este juego, por ejemplo, activo el Ray Tracing, lo que ustedes van a ver, lo voy a activar, trazado de rayos en alto, todo prendido, ¿tá?, todo encendido, van a ver que los reflejos ahora sí mejoran sustancialmente. Hay una sustitución de los reflejos del piso. Ahora sí hay un mapa de reflexión en el charco que antes no estaba. ¿Ven que el agua ahora refleja? ¿Ven que el agua, el charco de agua, ahora refleja? Ahora el agua sí tiene un mapa de reflexión. Antes no. Y el vidrio, evidentemente, tiene una reflexión que es total. O sea, ahora sí en el vidrio hay una reflexión total. Pero acá el truco es que cuando yo apago el Ray Tracing, yo acá apago el Ray Tracing, en este juego lo apago, directamente lo elimino. Fíjense que acá el vidrio deja de tener reflexión, o sea, se apaga por completo el mapa de reflexión. No hay reflejo ni siquiera de Screen Space Reflection. O sea, acá el cristal del vidrio no tiene ninguna reflexión más allá del especular que está en el vidrio. Que bueno, si uno acá apaga el especular, sería muy difícil notar que es un cristal. Entonces, bueno, acá en el juego, en la programación, se le dejó a la textura del vidrio, del cristal, un mapa de pequeño especular para que refleje ahí. ¿Sí? Lo ven ahí, para que refleje ahí la luz que está entrando por el techo. Acá en el charco del agua pasa lo mismo. El charco de agua no tiene un mapa de reflexión, es muy difuso esto, no se ve nada. Y se ve un pequeño especular de la luz que entra por ahí. Cuando yo acá activo el Ray Tracing, ahora sí voy de vuelta a la pantalla y activo el Ray Tracing. Ven que acá, ahora sí, en el cristal hay completamente una reflexión que es casi que del 100%, porque se le sube exageradamente la reflexión a la textura, de manera de que uno piense que necesita activar el Ray Tracing para tener una reflexión de esta calidad. Si acá la textura del juego tuviese un mapa de reflexión, aunque no sea por RT y sea por Screen Space Reflection, nosotros podríamos ver una reflexión más similar a la que se ve con RT. Lo que pasa es que el juego no tiene, en este caso, en el cristal, una reflexión colocada para que reflejara. Si nosotros agarráramos este juego y lo modeáramos, ¿sí? Se modeara este juego y se editara la textura del vidrio para que tuviese un reflejo, podríamos ver una reflexión, aunque no sea por RT y sea por Screen Space Reflection normales. Veamos acá una reflexión que sea difusa del personaje. Acá el agua, una vez más muestro la diferencia, tiene un reflejo ahí que es mucho más claro, porque justamente porque se edita la textura para que uno crea que la textura tiene que tener RT para reflejar. La textura en realidad no requiere, no hace falta que tenga Ray Tracing para tener un reflejo. Si yo apago el Ray Tracing, pero yo tuviese acá en el vidrio un mapa de reflexión, como les mostraba recién en el software, con el programa de BIM, ahí
ustedes podrían comprender que podría haber una existencia de reflexión bastante buena, aunque no sea por RT, y obtener un resultado similar con un impacto mucho menor en performance. Evidentemente acá con la luz, acá pasa igual que Hogwarts Legacy, pasa igual que también en A Plague Tale. Yo acá al Ray Tracing le dejo solamente ahí reflejos transparentes, vamos a dejarle iluminación difusa, sombras y objetos, ahí. Ven que ahí yo apagué el RT en el vidrio y lo dejé en la luz. Y acá voy a hacer lo mismo. Yo acá me vengo a un sitio cualquiera, por ejemplo, miro para acá, que tengo la luz del techo ahí, ok, tengo la luz de los tubos luces que están allí, la luz que entra por detrás, y me pongo aquí. Yo apago el Ray Tracing, vamos a apagarlo. Yo creo que ustedes me digan si realmente notan una diferencia en la luz. Si realmente ustedes ven que hay una diferencia, que digan, wow, qué brutal. Pero ven que en realidad, si hablamos de iluminación global, en todos los casos que probamos, tanto Cyberpunk como Hogwarts Legacy, como Playtale, como Control, que son juegos donde realmente hay una implementación agresiva del RT, ven que en realidad no hay un cambio significativo en la visual en lo que respecta a iluminación global. Realmente se ve casi igual. Ven que ahí pierdo desempeño bastante y la iluminación realmente se ve igual. Cuando yo lo activo, ahora sí, en lo que son las reflexiones, en este caso, directamente se cambia la textura, muchachos. Quiero que ustedes acá, quiero que entiendan que acá se cambia, la textura del vídeo es otra. O sea, la textura del vídeo cambia por completo. Hay una suplantación de la textura cuando uno activa RT. Y este truco justamente se hace para que cuando uno compare RT off versus RT on en las reflexiones, en muchos casos, pase esto. Como les decía, ustedes pueden lograr una reflexión por Screen Space Reflection que a lo mejor no va a ser realista, como esto es una reflexión real, ¿sí? No va a ser realista, no va a ser tan cool, pero se va a ver prácticamente igual si yo le pongo a este cristal un mapa de reflexión adecuado, ¿no? Mediante Screen Space Reflection de toda la vida. Así que esto es un poco lo que yo quería mostrar. Simplemente esto que yo estoy haciendo ahora no es para decir que estoy en contra del RT. Como yo les dije antes, el RT es una tecnología maravillosa. El RT es una tecnología que permite que muchas cosas que se hacían de manera ineficiente ahora se hagan de manera más rápida, como puede ser el caso de los render, como puede ser en entornos 3D, donde tenemos ahí tiempos de renderizado que se van a ver muy beneficiados con la tecnología, con el hardware. Tampoco es una crítica a Nvidia, ni mucho menos, porque ya va mucha gente que me dice, no, que sos un fanboy, que no sé qué. No, esto no es una crítica a Nvidia, no es una crítica a AMD, no es una crítica a ninguna marca. Esto es simplemente para demostrar que realmente el ray tracing, sobre todo en la iluminación global y en juegos modernos, que es donde realmente impactan el desempeño, ¿no? Realmente no merece la pena objetivamente hablando, ¿no? O sea, uno puede lograr una iluminación global o una reflexión mediante Screen Space Reflection y mediante rasterizado normal que se aproxime mucho a lo que te da el ray tracing de momento por ahora en videojuegos con un costo de performance mucho menor. Entonces realmente yo lo que siento, ustedes déjenme su opinión también en los comentarios, no quiero que ustedes opinen, me interesa mucho ver su opinión, ¿no? Pero yo siento que realmente el ray tracing no solamente está completamente en pañales, porque ya las encuestas lo demuestran, sino que además también se ve en la práctica. Y repito, insisto, en juegos modernos, en juegos de actual generación, juegos de ahora, donde realmente se ve que el ray tracing, no quiero sonar agresivo, pero es más humo que otra cosa, sobre todo hablando de la iluminación global. Realmente, si vos tenés una tarjeta gráfica que no tiene ray tracing, o tenés una tarjeta gráfica que no es tan potente y que al activar ray tracing pierde mucho desempeño y tenés que estar ahí acudiendo a los reconstructores de imagen, que bueno, que realmente son una buena solución ante esta pérdida de desempeño, ¿no? Realmente no te sientas mal, no te perdés de nada. Realmente al activar ray tracing e iluminación global realmente no se gana mucha calidad. Ya lo viste en varios ejemplos. Y también en las reflexiones, digo, se puede lograr una reflexión más adecuada, ¿no? Más realista, sin necesidad de acudir al RT. Yo creo, sinceramente hablando, que el RT es más bien una movida como para decir, bueno, mira, soy re cool,
Fíjense, estoy a la vanguardia, no uso iluminación fake, no uso sombra fake, no uso no sé qué fake, lo hago realista, pero lo que ya ustedes pudieron ver en los ejemplos que les mostré es que realmente esa iluminación realista realmente no te está aportando nada. Ni que hablar cuando uno usa, por ejemplo, en Cyberpunk, path tracing, que eso está todavía más en pañales, porque el path tracing sí que es verdad que lo que hace es que suplanta directamente todas las fuentes de luz, digamos, por rasterización, e incorpora un 100% de iluminación global a través de RT. Pero como les acabo de mostrar, realmente yo quiero que ustedes opinen también en los comentarios, que ustedes lo hagan con respeto. ¿Ustedes realmente creen que el ray tracing es tan importante como nos lo quieren vender? Mi opinión es que todavía en gaming, e insisto, en gaming realmente es mucho más irrelevante de lo que mucha gente cree. Y bueno, si uno agarra un juego y lo programa correctamente y le pone un buen sistema de reflexiones, un buen sistema de iluminación, realmente no hace falta ni que tenga RT. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 tiene unas muy buenas reflexiones en el piso, en los charcos, en todo, y uno podría incluso pensar que son por RT. Otro ejemplo es, por ejemplo, Dirt 5. En Dirt 5 los charcos reflejan realmente muy bien y uno podría pensar que son charcos con RT, cuando en realidad el RT en Dirt 5 es solamente en las sombras y los charcos son por rasterización. Otro ejemplo podría ser también Hitman. En Hitman los reflejos en el piso son bastante realistas y uno podría llegar a pensar que incluso tienen ray tracing, cuando sin embargo los reflejos tampoco tienen RT. Si uno apaga el RT en el Hitman, los reflejos se siguen viendo bastante bien, a no ser que la textura al apagar ray tracing directamente elimine el mapa de reflexión, como pasa en Cyberpunk. Pero realmente depende mucho de cómo esté implementado. Insisto, si ustedes agarran un juego y le ponen en las texturas unos buenos mapas de reflexión, unos buenos mapas de relieve, un buen teselado, esa textura va a tener un look muy similar a lo que te da el RT y el costo computacional va a ser mucho menor, porque va a estar siendo hecho de manera fake, digamos, que a muchos puristas les molesta mucho. Así que bueno, como digo, insisto, esto no es una crítica al ray tracing en general. La tecnología hace tiempo que existe. Esto es simplemente un intento de abrirle los ojos a los gamers, a ustedes, para que entiendan que realmente mucha gente le da demasiada importancia a esto, cuando realmente ya ven que en la práctica, digamos, no te cambia casi nada si el juego está correctamente optimizado y correctamente programado, y no nos intenta vender el RT a la fuerza como hace Cyberpunk, ¿no? Que te apaga la reflexión cuando uno apaga el RT, directamente la textura no refleja. Así que bueno, eso es un poco mi opinión al respecto. Como digo, si acá en la audiencia alguno de ustedes es programador, alguno de ustedes es desarrollador, déjenme su comentario, me interesa mucho, con respeto, la opinión de ustedes, y que bueno, entre todos podamos seguir acá el debate en la sección de comentarios. Estimados, ahora sí, hasta acá llegamos. Este fue un video larguísimo, lo sé, lo lamento, pero me parece que hacía falta que alguien explicara esto, hacía falta que alguien hable de esto, porque se habla mucho de ray tracing. Nosotros, los reviewers, hacemos pruebas con ray tracing on, ray tracing off, DLSS, FSR, frame generation, en fin, siempre estamos probando la tecnología. Pero me parece que en este caso hace falta explicar cuestiones un poco más técnicas, para que ustedes también entiendan que, insisto, esta tecnología, por más buena que sea en el gaming, según yo, aún está en pañales. Como digo, acepto cualquier crítica constructiva con respeto, y lo seguimos en la sección de comentarios, y también me pueden seguir en redes para más contacto directo. Súmense al Discord también, que por allá vamos a poder seguir teniendo un contacto más directo y charlar con más frecuencia. Así que bueno, estimados, ahora sí, hasta acá llegamos. Gracias por haber visto el video completo, los que llegaron hasta acá. Si este contenido fue de su agrado, por favor suscríbanse, den un like, y por favor les pido, si este contenido fue de utilidad para ustedes, compártanlo, por favor, compártanlo con toda la gente que crean que les puede interesar, porque, insisto, hay mucha gente que no está en mi canal, hay mucha gente que no está en la audiencia, mucha gente por ahí afuera que está con falta de conocimiento, y creo que justamente hace falta que más conceptos como este sean explicados. A lo mejor estoy equivocado, yo di mi opinión objetiva en base a mi experiencia al respecto, y quizá algunos puedan no estar de acuerdo. Igual, como digo, insisto, déjenmelo en la sección de comentarios ahí abajo. Estimados, ahora sí, les mando un abrazo a todos. Mi nombre es Guillermo, suscríbanse al canal para ver más contenido así. Y ahora sí, me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima. Que pasen bien.